Pues vamos a continuar con la parte 2 de este tema que hemos estado analizando. Ya vimos la primera parte, si no la ha visto, le invitamos a que la pueda ver, con el propósito de ver lo que visualizamos que se pudieran presentar en términos de finanzas y economía para el año 2024 y 2025, ¿verdad? Ese es el tema que estamos analizando. Y bueno, pues vamos a continuar con ello. Aquí está el tema que podemos visualizar para el 2024-2025. Como lo habíamos comentado de manera anticipada, ya vimos el riesgo inflacionario. Ahora en esta parte 2 de este tema, vamos a estar viendo lo que es propiamente el riesgo fiscal, el riesgo político y el riesgo del crecimiento económico, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el riesgo fiscal, ¿verdad? Volvemos a decir, si no vieron la parte uno, pues le invitamos a que la vea, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el riesgo fiscal que nosotros estamos percibiendo? En este paquete económico 2024, presentó la Secretaría de Hacienda, entre algunos otros datos, que durante este año se va a pedir prestado algo que no se había hecho durante el sexenio. Ahora sí se va a endeudar el gobierno. Y esta gráfica de INCO nos marca, dentro de la ley de ingresos, cuánto es lo que se está pidiendo en términos de financiamiento, como ustedes lo ven aquí. Lo que se está pensando es tener un financiamiento por 1.74 billones de pesos. Esta línea que marcamos aquí punteada gris nos marca, para darnos una idea en términos visuales de qué tamaño es lo que se estaría pidiendo de deuda, ¿verdad? De financiamiento, lo cual, como se pueden dar cuenta, pues es bastante importante. De hecho, calculamos el promedio desde el 2012 hasta el 2024 y encontramos que el promedio de financiamiento es de 0.93 billones de pesos. Así que si lo que se va a estar solicitando de financiamiento es de 1.74, estamos hablando que en términos de promedio se va a pedir 87% más arriba de lo que en promedio se había solicitado en el pasado. Es decir, se está incurriendo en deuda. ¿Cuál es la razón? Básicamente, nosotros creemos que son los proyectos, ¿no? Ahí también se estableció y parte de ellos son proyectos de inversión emblemáticos, que al ser proyectos de inversión de alguna forma, pues estamos hablando de que se está asignando recursos económicos, pues para proyectos que van a tener un retorno, lo cual es positivo. Pero esto pondría en riesgo el déficit fiscal y pondría en riesgo la proporción de deuda externa respecto al Producto Interno. Por eso, cuando vemos la gráfica de los gastos, ¿verdad? Propiamente, los egresos, entonces lo que podemos percibir es que del gasto no programable, que son normalmente para pago de deuda, están viendo, lo están viendo en 2.58 billones de pesos. Volvimos a hacer lo mismo, ¿verdad? Volvimos a hacer lo mismo, sacar un promedio de los gastos no programables y el promedio es del 1.93 billones de pesos. Eso significa que el 2.58 se está pidiendo por arriba del promedio que se tenía en un 30 y casi 34%. Esta situación en particular es lo que pone en riesgo el ámbito fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque es el mayor déficit fiscal que se manejaría en 30 años, que es del 5.4% del Producto Interno Bruto. Así lo va a dejar el gobierno, este gobierno saliente. Así que la próxima administración podría no tener éxito en disminuir el déficit fiscal para el 2025. Ahí es donde viene el riesgo. Obviamente esto generaría condiciones macroeconómicas negativas y eso pudiera provocar que las calificadoras subieran el riesgo país en la deuda soberana y por lo tanto bajarle la calificación, lo cual obviamente tendría una repercusión en la subida de tasas de interés, ¿verdad? Bajo esta condición. Obviamente que también un riesgo que se está generando, ¿verdad? Es que
se disminuya el gasto público después de las elecciones. Es decir, se va a gastar antes de las elecciones y después se va a dejar de gastar y eso de alguna forma pudiera provocar también una desaceleración. Al no haber dinero, pues se frenaría la economía. Vamos a ver más adelante en esta parte 2, vamos a ver cuáles son las proyecciones que se están haciendo por algunas instituciones financieras en cuanto a ello. Pero obviamente esta disminución causaría una desaceleración económica. Y otro factor de riesgo, de mayor riesgo, son las elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos, que dependiendo cómo se den las cosas, pudieran ser un factor de mayor riesgo, ¿verdad? Y hay que tomarlo en cuenta, porque esto de alguna manera también va a definir, pues, cómo se va a estar administrando esta deuda que se está solicitando. Ahora, los factores de menor riesgo es que logren lo que la Secretaría de Hacienda está planteando, pues se está planteando, reducir el gasto fiscal al 3% del PIB para reducir el déficit, o sea, del 5.4 reducirlo al 3%. Obviamente, volvemos a decir lo mismo, ¿verdad? Que la próxima administración logre disminuir ese déficit como se tiene contemplado, y esto mantendría las razones de deuda respecto al PIB más manejables, en otras palabras, por abajo del 50%, ¿verdad? Eh, si vemos como un factor negativo el hecho de que se disminuya el gasto público después de las elecciones, bueno, en el primer semestre, si hay un aumento en el gasto público, esto ocasionaría el efecto contrario, es decir, que hubiera un crecimiento económico, con lo cual pues ayudaría a evitar ese riesgo. Y por otro lado, también ponemos las elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos como también un factor de menor riesgo, porque va a depender del resultado que haya. Así que ahorita esa deuda que se va a solicitar es el que podría en un momento determinado causar una dificultad para México y pudiera modificar la condición sana que mencionamos en la primera parte de este tema, en el primer video, y que obviamente las calificadoras lo vieran mal, lo cual obviamente pues complicaría las macros, los indicadores macros de México, lo cual pudiera resultar en algunas pues condiciones adversas tanto en sentido económico como también en sentido financiero. Dado que ponemos como último punto de mayor riesgo y de menor riesgo las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos, ese es el otro riesgo político, perdón, el riesgo político que vamos a estar analizando ahorita, ¿verdad? Viendo algunas estadísticas, ¿verdad? O ya cierto tipo de información de encuesta para la presidencia por parte de Oráculos, de algunas otras encuestadoras, lo que encontramos en términos de puntos, en el caso de Xóchitl y de Claudia y de Jorge Álvarez, pues encontramos, ¿verdad? Aquí ya cierta diferencia en cuanto a esta estimación. Vemos que Claudia pues, tiene 55 contra 26, tenemos aquí 54 contra 29, 60 contra 29, 58 contra 31, 61 contra 27, 70 contra 20, y así, ¿no? Sucesivamente de acuerdo a las diferentes encuestadoras. Nos da una idea hacia dónde va la elección, ¿no? Pues eso es lo que queremos establecer. Teniendo esto presente y si se mantuviera, y por eso pues hay que estar pendientes a este punto en particular, ¿cuáles los factores de mayor riesgo? De acuerdo a la percepción del gremio inversionista, ¿verdad? O sea, esto que voy a decir no es nuestra preferencia política, nosotros somos apolíticos, pero desde el punto de vista de la percepción de los inversionistas, el que gane Morena sería un factor negativo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ellos, se generaría una desconfianza en los inversionistas por factores de gobernanza, ¿no? O sea, que las decisiones que están tomando no son las más adecuadas. Por lo tanto, los factores de menor riesgo, y aquí es donde nos vamos a cubrir, pues sería que ganara la candidata del PAN, ¿verdad? Porque obviamente este gremio de inversionistas sienten que generaría confianza porque los inversionistas sienten que los factores de gobernanza serían positivos para la inversión, ¿verdad?
Pero vamos a suponer que ganara Morena. Si esta candidata, ¿verdad? Como se están dando las cosas, le diera prioridad a los factores de inversión, entonces el efecto sería positivo. Estaríamos hablando del nearshoring, ¿verdad? De la reubicación de plantas productivas de empresas extranjeras, así como también una mejor administración de Pemex, aunque también hay que recordar que Pemex le acaban de bajar la calificación. Entonces, esta es la cuestión, hay que estar viendo, ¿verdad? Hay que estar viendo qué es lo que se va desenvolviendo, hay que oír las propuestas en términos de qué es lo que están pensando para el ámbito económico y financiero, para darnos una idea de qué pasaría si ganara uno u otra candidata, ¿verdad? Por el lado de los Estados Unidos, esta es una gráfica que publicó The New York Times. Si las elecciones fueran ahorita, bueno, no ahorita, esta es de la semana pasada, 284 días antes de la elección, este sería el resultado. Ganaría Trump a Biden, que es lo que se espera que sea la contienda, ¿verdad? Se dan otras elecciones, ¿verdad? De otros presidentes, ¿verdad? Como el de Clinton, que es el que tuvo mayor votación, el de Biden, que le ganó a Trump, aquí está Trump en el 2016, Trump en el 2020. Pero si ahorita sucediera esta condición, esta situación, entonces ganaría Trump. De hecho, esta misma gráfica se presenta en algunas publicaciones norteamericanas y esta sería la intención de voto para los presidentes de Estados Unidos en el 2024, donde Donald Trump tiene el 38% y John Biden tiene el 36%. O sea, va a la cabeza Donald Trump. Entonces aquí podemos decir cuáles son los factores de mayor riesgo, pues que gane Trump. ¿Por qué? Porque habría una mayor variación o cambio en la política en ámbito comercial y geopolítico. Ya dijo Trump que a todos los países de la OTAN que no estén al día con sus cuotas no los va a defender de Rusia. Digo, ya para empezar a causar lo que Trump sabe causar muy bien. Y esto, hasta donde se puede percibir, causaría un efecto de fortalecimiento del dólar. De hecho, mencionan a Trump que el efecto Trump es pro dólar. Por lo tanto, esto causaría una devaluación en divisas emergentes, la cual de alguna manera sería el peso mexicano, ¿no? En un momento determinado. ¿Cuáles serían los factores de menos riesgo? Pues que gane Biden. ¿Por qué? Pues porque los cambios, las variaciones en el ámbito comercial y geopolítico, pues serían las mismas y seguiría la misma condición que estamos viendo o estamos percibiendo en este momento, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión que estamos nosotros percibiendo para el riesgo político. También habría que ver qué postura tienen las candidatas para la presidencia en México en relación a el próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? Ya por lo pronto, muchas, como la OTAN y muchas otras instituciones internacionales ya están teniendo contactos con Trump para darse una idea, ¿no? De la condición. El otro riesgo es el riesgo para el crecimiento, ¿sí? El crecimiento económico. ¿Qué podemos decir de este riesgo de crecimiento? Miren, el Banco de México, cuando presentó su informe trimestral, él dijo, lo que vemos nosotros que pudiera causar una baja en la economía mexicana es menor demanda externa, particularmente de Estados Unidos. Esto sería cierto si cayeran en recesión los Estados Unidos, ¿verdad? Por un lado. Nuevas afectaciones en el comercio internacional, sobre todo Trump, que está manejando primero Estados Unidos, ¿no? En donde está regionalizando la economía, está cambiando los tratados, como lo que ya hizo, ¿no? Hasta que hemos visto hasta ahorita. Bueno, eso podría causar un debilitamiento en la economía mexicana. Condiciones financieras más astringentes, es decir, una condición financiera con ciertas crisis en términos financieros que causarían episodios de volatilidad en los mercados. Las bolsas caerían, las tasas a lo mejor tenderían a subir, eh, capitales golondrinos, en fin, toda una serie de situaciones que se pudieran complicar, que obviamente generarían una baja en el crecimiento económico. Recuperación del gasto en inversión menor a lo esperado, es decir,
de lo que se va a invertir en el largo plazo no haya el retorno que se está esperando, ¿verdad? Y obviamente pues sería inversión no productiva. Que el gasto público dé un menor impulso sobre actividad económica de lo anticipado, sobre todo en este año 24 por las elecciones que mencionábamos hace un momento. Y también habla de fenómenos meteorológicos, ¿no? Que ya también lo vimos, como lo que pasó en Acapulco, en fin, toda una serie de situaciones que son realmente complicadas, son realmente adversas, ¿no? En ese sentido, en ese aspecto. ¿Cuáles serían los factores que pudieran ser favorables para el crecimiento económico? Por ejemplo, una desaceleración en la economía estadounidense que fuera menor de lo esperado, o sea, un soft landing, como le llaman, ¿no? Un aterrizaje sí de recesión, pero leve, no fuerte. Eso ayudaría a que México creciera. Que la economía mexicana muestre resiliencia mayor de la esperada, ¿verdad? Y eso marcaría un crecimiento económico. Que en el marco del TEMEC, México sea un destino atractivo para la inversión, o sea, el nearshoring, que estábamos hablando en su momento, y que el gasto público resulte en un mayor impulso a la actividad económica de lo anticipado, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que el gasto público, entre otras cosas, lo que tiene que ver con inversión, realmente haya un retorno importante, ¿no? En este sentido. Eso es lo que vemos en términos del crecimiento. Ahora, vamos a las proyecciones que están haciendo muchas instituciones financieras mundiales, a nivel mundial y nacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial, vamos a hablar de Estados Unidos y México, están pensando que para el 2024 Estados Unidos crezca 1.6 y para el 2025 1.7. Este cambio en el pronóstico resultó que es mejor para el 2024 porque lo incrementó en 0.8, pero es menor para el 2025, que lo redujo en 0.6. ¿Qué decimos de México de la proyección? Bueno, están esperando en una proyección de un crecimiento del 2.6% para el 2024 y del 2.1% para el 2025. En el caso de 2025, incrementó su pronóstico en 0.7 y el del 2025 apenas modesto en 0.1%. Noten, por favor, este dato, porque lo vamos a tomar en cuenta para estos pronósticos. El Banco Mundial pronosticaba que México crecería para el 2023 en el 3.6%. Tómenlo en cuenta. Vamos al siguiente. Esta fue una proyección que realizó el Fondo Monetario Internacional, ya es más o menos del segundo trimestre del 2023. Y en ese tiempo pensaban, noten ustedes el cambio, ¿verdad? Con respecto al Banco Mundial, que Estados Unidos crecería 1.5%, ¿verdad? Para el 2024. Eso representaba un crecimiento de 0.5, o sea, una mejora en el pronóstico en 0.5. Y México, como lo vimos en el Banco Mundial, estaba en 2.1%, mejoró una perspectiva de crecimiento mejor en 0.6%. Es decir, más o menos están acordes, ¿verdad? Se ve que México crecería más que Estados Unidos, eso es evidente, que es uno de los aspectos que pudieran complicar un poco las cosas, ¿no? Noten que el pronóstico para el 2023 es de 3.2%. Ténganlo presente. Ahora sí vamos al pronóstico del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? En esos términos, en esas condiciones ya actuales, ¿verdad? Es el más reciente que se tiene, donde ve a Estados Unidos un crecimiento en el 2024 del 2.1, o sea, mejor que el que tenía, pero mantiene el 1.7 para el 2025. Para México, 2.7, lo cual se me hace bastante optimista, 2.7, pero vean para el 2025, 1.5% de crecimiento. Ese es bajo, ese es bajo. Y noten cuánto era el pronóstico que todavía mantenía el Fondo Monetario Internacional del 2023 del 3.4%. Ténganlo presente. El Banco de México, ¿cuál es su pronóstico? Para el 2024, 3%, que comparado con los anteriores se ve bastante optimista, ¿no? Pero sí se mantiene como el Fondo Monetario Internacional el 1.5%. ¿Ya lo vieron? De hecho, el del 2024 lo subieron, fíjense, del 2.1 al 3%. Pero el 2025 sí está bastante caído, ¿no?
Noten que el pronóstico de Banco de México era del 3.3% para el 2023, ¿ok? Bien. La encuesta que hace el Banco de México, el reciente y más nuevecito pronóstico en la encuesta para los economistas expertos, variaron el crecimiento para México en el Producto Interno Bruto. Estaba en el 2.29, ahora en el último pronóstico lo ponen en 2.37 para el 2024. Y para el 2025 pasó del 2.3 al 2.1. También mejoró, perdón, aquí bajó el pronóstico. De 2.3 a 2.1. O sea, se está visualizando que para el problema que pudiera generarse de desaceleración económica, que lo explicamos en la primera parte, que sería un efecto, que sería un error no considerar todos estos datos en nuestras planeaciones financieras, pues sí están viendo que para el 2025 como que México se está desacelerando. Eso es lo que están proyectando. Esto es el dato que quiero hacer notar. De hecho, a ver, déjeme irme para atrás. Ya lo encontramos aquí el del 2023 para las encuestas, la encuesta de economistas. Pero lo que queremos señalar nosotros aquí es lo siguiente. Noten que a partir del tercer trimestre del 2022, a partir de aquí, México ha ido creciendo menos, de 5 a 4.5 para el cuarto trimestre de 2022. Para el primer trimestre, vean, 3.5. Luego el segundo, 3.4. ¿Sí? Luego en el tercero, 3.3. Si bien es modesto, el 3.5, 3.4, 3.3, marca una desaceleración económica. Y noten que en el cuarto trimestre se quedó en 2.4, o sea, fue un brinco hacia abajo del 3.3 al 2.4 en el último trimestre del 2023. Por lo tanto, el crecimiento que veíamos que era de 3.6, 3.2, 3.3, etcétera, realmente quedó en 3.1. O sea, la economía mexicana se ha estado desacelerando en los últimos trimestres. O sea, viene para abajo, ¿no? Entonces, este es un punto que hay que considerar. Ya en términos sectoriales, pues ya encontramos, por ejemplo, que el que más creció fue las actividades secundarias, no quiere decir que todas, ¿eh? Pero en las actividades secundarias de la transformación, la industria, fue la que más creció. Luego vino las actividades terciarias, que son los servicios, y por último, 2.2, que fueron lo que es el sector primario. Porque también afecta eso, no todos los sectores se comportan de igual manera. Pero noten, por favor, que sí se ve una desaceleración desde el tercer trimestre del 2022. Así que eso a nosotros nos hace pensar que probablemente eso explica por qué están bajando las proyecciones para 2025 y mantienen hasta cierto nivel de 2% alrededor y el crecimiento para el 2024. Esta es una gráfica para darnos cuenta de lo que decíamos en la primera parte de este tema en el primer video. Este es el ciclo económico, ¿sí? Este es el comportamiento. Aquí hay una aceleración. Aquí luego se desacelera la economía, aquí vuelve a acelerarse, aquí vuelve a desacelerarse, aquí todo este periodo se acelera, luego se desacelera y así sucesivamente. Estas partes sombreadas que marca el INEGI, porque esta gráfica es del INEGI, marca las crisis, que como se dan cuenta, son cíclicas. No siempre son en el mismo periodo de tiempo, pero sí son cíclicas. Y algunas duran más que otras, ¿no? Ahí está, y esta. Y pues falta poner la de la pandemia, ¿ok? Eso es lo que nosotros estamos percibiendo. Y aquí lo que estamos analizando, ahorita haciendo este zoom en la parte final de esta gráfica, vemos que el azul es el índice adelantado, es decir, es como una forma de pronosticar cuál va a ser el comportamiento de la economía. Y el coincidente, pues es lo que realmente está pasando. Como ustedes se dan cuenta, el adelantado está por debajo del crecimiento coincidente. Es decir, a menos que suba el indicador adelantado, pues ahorita vemos que la desaceleración, tal como dicen los pronósticos, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Para tener una idea un poquito más clara y sacar algunas conclusiones en este sentido, hemos hecho un análisis de las expectativas de variables financieras y económicas de Citibanamex, que es la encuesta que realiza
a una serie de instituciones financieras, que en este caso fueron 29 instituciones financieras, y obviamente dan sus pronósticos de algunas variables macro. Nosotros hemos analizado estas, aquí tienen el informe, y lo que encontramos fue lo siguiente. Hicimos dos análisis, uno calculando la desviación estándar de todos los pronósticos que dieron o están poniendo las instituciones financieras. Como difieren una de otra, entonces sacamos la desviación estándar y esa desviación la sumamos y la restamos al promedio de esos pronósticos, logrando así un escenario pesimista, un escenario esperado y un escenario optimista. ¿Ah? Y también lo hicimos desde el punto de vista de la mínima, máxima y la moda. La mínima, pues, es vamos a decir, es el escenario más pesimista en algunos casos, ¿verdad? Que es el mínimo que están viendo de crecimiento del PIB. Hay otra que es el máximo que se está dando como escenario. Y la moda es el pronóstico que más se repite, ¿no? Entonces, también lo vimos desde ese ángulo. ¿Qué encontramos? Bueno, vamos a ver qué encontramos rápidamente. Para el Producto Interno Bruto, en el 2024, el escenario pesimista sería de crecer 2.1, que va más o menos con los pronósticos de las instituciones financieras. El esperado sería del 2.5, lo cual sería por arriba del promedio que se está pronosticando, y de 2.9% sería el optimista, lo cual obviamente, recuerden que cuando crece el PIB a todo mundo nos va bien, cuando se cae el PIB a todos nos va mal. Entonces, este sería el optimista para el 24. Para el 2025, note, el pesimista sería de 1.6, que es mejor que el del Fondo Monetario Internacional y el Banco de México, ¿eh? Ese sería el pesimista. El esperado sería de 2.1 para 2025 y 2.6 para 2025 sería el optimista, ¿ok? Viendo estos pronósticos, entonces, el indicador para el 2024, en el escenario pesimista, caería 23%. O sea, sí esperamos una desaceleración económica. En el caso del escenario esperado sería del 15% y del optimista solo el 9.88%. Que dije solo, pero sí es una baja importante. Pero los tres escenarios nos marcan una caída en el crecimiento económico en México de 2024 a 2025. ¿Sí? Eso es lo que hay que percibir y ahí están los datos. No quiere decir, nada más enfatizo, cuando digo aquí 23%, no quiere decir que la economía de México va a caer 23%, no. El indicador está cayendo 23%, o sea que del 2.1 al 1.6, la caída es del 23.05% del indicador, ¿sí? Del indicador. Ahora, en cuanto a máxima, moda y mínima, lo que vendría siendo la mínima, que sería el pesimista para el PIB, es de 1.4 para el 2004. O sea, hay una institución financiera que dice que vamos a crecer apenas el 1.4. La moda es del 2.4, que va en armonía con la desviación estándar. Y la máxima es muy optimista, 3.4 para el 2024. Para el 2025, la mínima es 1.4, o sea, igual que el de 2024. La moda, la que esperaríamos, sería 1.8 y la más optimista, la máxima, 3.3%, lo cual es sumamente optimista, ¿no? Bajo este tenor, pues entonces encontramos que el escenario de la mínima no cambia del 24 al 25, se queda igual. Para el caso de la moda sí baja 25%. Y para la máxima apenas caería el 2.94%, lo cual obviamente este es más optimista que este análisis, ¿no? Eso es en cuanto al Producto Interno Bruto. Respecto a la tasa de interés, chéquela. Obviamente entre una tasa más baja mejor. Por lo tanto, el escenario optimista es que tuviéramos una tasa del 8.8%, pero estamos esperando 9.4%, que como decíamos en la primera parte, en el primer video de este tema, todavía sentimos que es alta. El pesimista, 10%. Alta todavía la tasa de interés. Lo vimos en el riesgo inflacionario.
Para el 2025 tenemos optimista 5.7, bastante bueno. El esperado 7.2 y el pesimista 8.7. O sea, para finales del 2025 todavía la tasa estaría al 7.2%, ¿verdad? Entonces hay que considerar y tomar en cuenta. Más o menos la tasa normal en condiciones normales está entre el 4, 3,5, 4%. Así que todavía está casi 50% arriba. Como quiera que sea, ya si comparamos los indicadores del 24 con el 25, encontramos que sí se caerá la tasa de interés en el optimista en un 23%, en el esperado en un 20.34% y en el caso del pesimista un 17.74% de caída. O sea, sí se está esperando una caída en las tasas de interés. Pero eso va a ser dependiendo de cómo se comporte la inflación. Ahorita vamos a ver el dato. Para la máxima, moda y mínima, encontramos que para el 2024 se esperaría una tasa del 8%, mejor que la optimista, del 9.5%, de acuerdo a lo esperado, y del 10.3%, casi igual también la máxima. En cuanto al 2025, la tasa se vería, en el caso de la mínima pronóstico, del 5.8%. En el caso de la moda es del 7.5% y la máxima del 8.8%. Ese sería el nivel de las tasas de interés en términos de mínima, moda y máxima. Como vemos, hizo una caída. En el caso del indicador de la mínima es del 28%, en el caso de la moda es del 21.05% y en el caso de la máxima es de menos 14.63. Es decir, sí se espera una baja en las tasas de interés, pero a nuestro juicio todavía sigue siendo 9% a finales del 24 y 7,5% a finales del 2025, sigue siendo una tasa alta de interés, crédito caro. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta nuestras decisiones de inversión y de financiamiento, como lo explicamos en la primera parte de este tema. Vamos a ver el tipo de cambio, cómo lo ve, cómo se ven en la encuesta del Citibanamex. Pues el optimista es un tipo de cambio más fuerte, ¿verdad? Más apreciado que respecto al dólar. Se ve, de acuerdo a la desviación estándar, en 17.80 para finales del 2024, lo cual es muy, muy optimista, ¿no? El esperado es en 18 pesos con 40 centavos y el pesimista en 19.10, ¿verdad? 19 con 10 centavos, 19 pesos con 10 centavos respecto al pago de $1, ¿verdad? Ese sería el tipo de cambio. Para el 2025 encontramos que el optimista piensa que estaría en 18.40. En el caso del 2025 sería el 19 pesos por dólar y el pesimista 19.70 pesos por dólar. O sea, ya pegado a 20 pesos, ¿sí? Cuando hacemos el comparativo, aquí no baja, sino que crece el indicador. ¿Por qué? Porque están esperando que el peso efectivamente sí sufra una devaluación. En el optimista del 2.96, en el esperado del 3.20 y en el pesimista 3.42. Si bien se ve una subida, es acotada, no es modesta. En términos de mínima, moda y máxima, encontramos que la mínima, el pronóstico menor es de 17 pesos con 40 centavos, la moda es 18.50 y la máxima hay quien pronostica que estará 20 pesos con 20 centavos para el 2024. Para el 2025 estaría en 17 pesos con 40 centavos, la moda es de 19.50 y la máxima es de 20 pesos con 10 centavos. Hay una institución ahí que eso es lo que marca. ¿Qué vemos? Bueno, en el caso de la mínima se queda igual, en 17.40, muy optimista. En el caso de la moda, sí hay un crecimiento mayor que la de la desviación estándar, 5.41. Y en el caso de la máxima, sí habría, en este caso, una disminución, ¿verdad? Porque estamos hablando de 20 pesos con 20 centavos y para el 2025, 20 pesos con 10, una mínima diferencia. Pero todo marca que sí se está esperando una devaluación en los pronósticos. Por último, la inflación. ¿Cómo se ve la inflación desde el punto de vista de la desviación estándar de los pronósticos de las instituciones financieras? Que la inflación esté en el 3.8%, es la más óptima, la optimista.
4.1 la inflación esperada para finales de 2024 y 4.4 pesimista para la inflación en México, ¿verdad? Todavía no, recuerden que me refiero a que todavía no se alcanzaría la meta de la meta del Banco de México, ¿no? Que es del 3%. Para el 2025, 2.9, ya se alcanzaría la meta del 3%, el esperado es 3.6 y el pesimista es que todavía la inflación estaría al 4.3%, lo cual sí es pesimista. Por lo tanto, como se dan cuenta, la inflación sí se sigue esperando que baje. La optimista, el escenario está en 22% de baja, 10.93 de baja en el esperado y apenas bajando 0.76% en el caso del pesimista. ¿Qué encontramos de la mida, la mínima, moda y máxima? Pues la mínima que están pronosticando es de 3.5% la inflación, la moda es del 4% y la máxima de 4.8%. Para el 2025, la mínima sería del 3.30%, la moda es del 3.8% de inflación y la máxima sería de 4.4%. Cuando analizamos, pues vemos que efectivamente hay una caída de inflación en la mínima del 6%, mucho más modesta que en la desviación estándar, del 5% la moda, también muy mínimo respecto a la desviación estándar, y 6.53 también es pues bastante alta respecto a la desviación estándar, ¿no? Pero como quiera que sea, se está esperando en términos generales una baja en la inflación. Esos son los escenarios que pudimos ver para el 2024 y 2025. Hay que ver cómo se da, ¿no? Y esos son los pronósticos que se están generando. Calculamos la desviación estándar de la variación del indicador y encontramos la del PIB en 22.9% y la del tipo de cambio en 22.9%. En el caso de la inflación, 10.1 y en el caso de las tasas de interés, hasta fue negativo en menos 9.5. ¿Qué nos indica esto? Que los pronósticos del PIB y del tipo de cambio están hay volatilidad, es decir, no son muy estables los pronósticos, ¿no? La inflación es un poquito más estable, los pronósticos no son tan diferentes, no se disparan uno de otro, pero de todos modos es del 10.1. El que sí se ve con claridad, que no se duda, es la baja de las tasas de interés, que tiene una volatilidad del 9.5. Veámoslo como de confianza, ¿no? El pronóstico de confianza que vemos aquí mejor es el de las tasas de interés. Sin embargo, este ejercicio ya lo habíamos hecho nosotros y en el caso del PIB y el tipo de cambio estaba en 50 y tantos por ciento la volatilidad, así que ya bajó la incertidumbre de cómo quedarían el PIB y el tipo de cambio, ¿verdad? Pero sigue siendo con mayor volatilidad, es decir, la confianza en esos escenarios no es muy grande. ¿Cuáles son las principales fuentes de riesgo en términos del sistema financiero, en términos financieros, dentro del crecimiento económico, lo vamos a establecer? El riesgo financiero externo que preocupa más es mayor inflación de la esperada. Ahí está el riesgo. Hay que estar checando. En el caso también de los aspectos externos, es cambio desordenado de tasas de interés. Eso se daría si en algunos países sube más la inflación que en otros, la otra baja. Entonces las tasas de interés empezarían a tener un comportamiento desigual, ¿no? Ese es en términos externos y en términos internos, lo que se está preocupando es el deterioro de las finanzas públicas por el asunto que hablamos en el riesgo fiscal, por lo que está pidiendo prestado México, que se incrementara el déficit fiscal para 2024, 25 y los que le siguen, ¿verdad? Y la otra es el deterioro en la calificación crediticia, por la misma razón. Todas las demás razones van a la baja, pero estos van a la alza. Y en cuanto a riesgos no financieros, la que se ve es un riesgo climático, aunque usted no lo crea. Todos los demás están bajando, pero este es el que sí se incrementó. Claro, hay un dato mayor que otros, ¿verdad? Pero los que encontramos que se incrementó la preocupación fueron los que acabamos de mencionar. Por lo tanto, en términos financieros que pudieran afectar el aspecto macroeconómico y de la economía mexicana, pues sería un apretamiento mayor o más prolongado al previsto en condiciones financieras, es decir,
que empezara a haber un problema con el pago de las deudas, ¿verdad? Y que los bancos tuvieran que empezar a ser más exigentes en dar crédito. Una desaceleración de la economía mundial más pronunciada o prolongada del anticipado también afectaría. Ocurrencia de eventos sistémicos, ¿verdad? Que afecten el sistema financiero global. Esto se le llaman cisnes negros, que es muy difícil pronosticarlos, pero se pueden presentar. Y ajustes no esperados en las calificaciones crediticias de los préstamos soberanos, bueno, de los bonos soberanos y de Pemex. Y esto obviamente pues traería esas condiciones. Por lo tanto, esto es lo que podemos visualizar que hay que irlo vigilando para el próximo año, ¿verdad? Estaremos viendo la parte número 3 en el siguiente video, así que por lo pronto esperemos que esta información les sea de utilidad. Por lo pronto, nos despedimos, le invitamos a que se suscriba y nos dé like. Nos vemos entonces para la parte número 3. Muchas gracias por vernos en este video. Hasta luego.